Hermanos y hermanas, hoy, 24 de junio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por la salud, Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, José Heraclio Gallegos Pessoa, Isidora Vargas Cinca, Brunilda Sea Sánchez, Carolina Vázquez, Guillermina Villegas, Eva Barraza, Cristian Carcamo, Bernarda Silva, Jaime Cejas, Yubitsa Helen Villegas Copacalle, Luis Uriz, familia Calderón Nogales. Por el descanso eterno de Bruno Aguilera Fuentes, Josué Vanegas Verástegui, Alex Quiroga Vilca, Alexander Vanegas Verástegui, Roberto Calderón Oblitas, Lola Camacho de Calderón, Meliton Villegas Aguirre, Carlos Zamorano Martínez. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, el último profeta que fue elegido por Dios para preparar el camino y anunciar la llegada del Señor. Gracias al don de Dios, fue quien reconoció a Jesús como el Mesías en el momento que lo bautizaba y el Espíritu Santo descendió sobre él. Pedimos a San Juan Bautista su intercesión por cada uno de nosotros y su ayuda para poder ser, como él, proclamadores del reino de Dios en la tierra. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta solemnidad de San Juan Bautista, hermanos, que la paz, la caridad, la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que al mundo libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solamente tú eres santo, mas solamente tú, mi Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, nos presenta el segundo poema del siervo de Yahvé. El poema habla de la misión universal de salvación que el Señor confía a su servidor y de la confianza del elegido en el plan de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías.
Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas. Me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Esta segunda lectura nos presenta el primer discurso de San Pablo en Antioquía. Pablo recuerda los principales rasgos de la historia de salvación con que Dios los había bendecido. Allí tiene un lugar el Bautista, porque preparó la venida de Jesús, predicando un bautismo de penitencia. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido,
Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel, y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan muestra la mano poderosa de Dios en el nacimiento de Juan Bautista. En primer lugar, por el hecho de que Isabel, que era estéril, quedase embarazada. Y en segundo lugar, que Zacarías, quien no podía hablar, hablase luego de indicar el nombre de su hijo. Juan significa en hebreo Dios es favorable, y esto refleja el acto amoroso de Dios. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor preparando sus caminos. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se los comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ese niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, solo de Jesús, de la Virgen María y de San Juan celebramos en la liturgia su nacimiento, su cumpleaños. De los santos celebramos el día de su muerte, el día de su paso, de su nacimiento a la vida eterna. Pero de ellos tres, de los más importantes, celebramos el nacimiento. Además de San Juan, celebramos su martirio,
el 29 de agosto y tiene una importancia grande también en el tiempo de Adviento, como esa figura que nos ayuda a prepararnos para celebrar la Navidad. Esto nos da idea de la importancia de Juan. Su importancia viene de su misión. Juan anunció la venida de Cristo. Anunció que Dios había decidido enviar al mundo a su Hijo. No solo lo anunció, también lo vio, llegó a verlo. Además, lo bautizó. Comenzó Jesús su misión bautizado por Juan. Y además fue martirizado, dio la vida por Cristo. Por eso Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, porque él llegó ya a ver a aquel que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento y es el primero del Nuevo. Está entre los dos testamentos y tiene una importancia fundamental. Hoy la palabra de Dios nos invita, de la mano de Juan, a introducirnos en el misterio de la llamada de Dios, el misterio de la elección de Dios. En primer lugar, con ese texto del profeta Isaías, que se aplica a Juan. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Misterio de la elección, misterio de la llamada, hermanos. Antes de que nosotros nos hayamos decidido por Dios, Dios ya se había decidido por nosotros. Dios nos llama desde el seno de la madre. Dios llamó a Juan desde el seno de su madre, antes de que él pudiese incluso decirle sí a Dios, pudiese responderle, antes de hacer un acto libre, antes de responderle, antes de su libertad, incluso ya Dios le había mirado, se había fijado en él. Y este es el misterio. También hoy el Salmo 138 nos invita a profundizar en esto mismo. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Qué maravillosas son tus obras. Dios se ha fijado en nosotros antes de que comencemos las circunstancias de nuestra vida, antes de que podamos incluso nosotros responderle, decirle sí o decirle no. Él se ha fijado y no podríamos responderle si Él no se hubiese fijado en nosotros. Esta es la experiencia de la elección, en la que hoy nos introduce la palabra de Dios. La experiencia de la llamada, experiencia que vivieron personas como Zacarías e Isabel. Se sintieron realmente elegidos por Dios, sintieron que tenían una misión en este mundo. El mismo Juan Bautista y también tantos de nosotros hemos vivido esta experiencia. Nos hemos sentido llamados por el Señor, incluso antes de responderle. Hemos sentido que el Señor se fijaba en nosotros y que eso llenaba la vida de sentido. Dios llenó la vida de Zacarías y de Isabel de sentido. La vida de Juan Bautista la llenó de sentido. Se sintieron realmente mirados por Dios, elegidos por Dios, llamados por Dios. Juan significa su misión. Dios ha mostrado su favor. Dios es misericordioso. Dios se ha apiadado de su pueblo. Juan significa la misión que él tuvo, porque el nombre, en el contexto de la cultura judía, significa la misión
que una persona tiene. Juan, la persona de Juan, se identifica con la misión que Dios le encargó. Y no hay forma de que una persona en este mundo pueda ser feliz si escapa de la misión para la que Dios le ha llamado. Dios, cuando elige, cuando llama, respeta la libertad de los seres humanos. Por supuesto, somos libres, totalmente libres. Dios respeta la libertad de aquel a quien llama, respetó la libertad de Juan, respeta la libertad de los que llama hoy a su servicio. Quiere decir que se pone ahí Dios a la espera, vulnerable, ¿no? A la espera de nuestro sí, porque respeta nuestra libertad. Pero también es verdad, hermanos, que quien es llamado es muy difícil que pueda resistirse, porque la llamada es una fuerza enorme de Dios, una mirada, una marca que ha puesto Dios en nosotros, una fuerza grande que hace que sea muy difícil resistirse, no imposible, pero es muy difícil resistirse a la llamada de Dios. Cuando Dios se fija en alguien, en algún momento de su vida se da cuenta. Cuando Dios se fija en alguien, lo sabe que es llamado. Y aunque intente huir, en algún momento de su vida se dará cuenta. Y qué bonito, de aquel niño, Juan, todos se decían, ¿y qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él, y estaba con él ya desde niño, y el niño iba creciendo, y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos, hasta el día en que se manifestó a Israel, y buscaba el encuentro con Dios, y buscaba el desierto, y buscaba la soledad, porque estaba llamado por Dios, porque era elegido por Dios. Y allí tuvo la intuición, ¿cómo sería?, de que el Mesías estaba por venir. Y salió a predicarlo, y salió a preparar al pueblo, y salió a bautizar a aquel pueblo, y a disponer sus corazones para recibir al Mesías, que él intuyó ahí en la soledad, en el desierto, que venía al mundo. El niño estaba marcado con la gracia de Dios, tocado por él, porque la vocación es la marca de Dios en nosotros, aquello para lo que estamos en este mundo. Hermanos, todos tenemos una misión, una marca especial de Dios. Todos tenemos una misión. Podemos decir sí, podemos decir no, pero todos tenemos una misión en este mundo. Juan Bautista la tuvo, qué importante. Y todos nosotros también la tenemos. Al celebrar hoy a Juan Bautista y su misión de anunciar al Salvador, descubramos también nosotros la finalidad de nuestra vida. Pongámonos con toda sinceridad ante el Señor, que nos llama, que nos elige, que nos da una misión a todos sin excepción para descubrir, para que el Señor nos ayude a descubrir la finalidad de nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, hoy por intercesión de San Juan Bautista. Respondemos a cada petición. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por la Iglesia, que ha recibido, como San Juan, la misión de anunciar a Cristo, para que su testimonio sea llamada a la conversión para todos los que están alejados de Él. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que impulsados por el Espíritu de Juan Bautista, sean los primeros anunciadores de la palabra de Dios con su vida y testimonio. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por todos los ciudadanos de nuestra patria, para que siempre cumplamos nuestros deberes con justicia y responsabilidad. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por los pobres y perseguidos, para que el Señor les muestre el camino de la libertad y de la paz. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por aquellos que sufren la pérdida de un ser querido a causa del coronavirus, para que reciban del Señor la fuerza y el consuelo en esta adversidad. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Por cuantos estamos presentes en esta celebración de manera física y por a través de los medios de comunicación, para que recibamos la palabra de Dios como alimento de vida que nos une y renueva. Oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Pidamos por nuestros amigos, familiares que llevan el nombre de Juan, para que el Señor en este día les bendiga de una forma especial. Oremos al Señor. Por Juan el Bautista, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, José Heracleo Gallegos Pessoa, Isidora Vargas Cinca, Brunilda Seas Sánchez, Carolina Vázquez, Guillermina Villegas, Eva Barraza, Cristian Cárcamo, Bernarda Silva, Jaime Cejas, Yubitsa Helen Villegas Copacalle, Luis Ruiz, la familia Calderón Nogales. Por ellos, para que el Señor les conceda salud, oremos al Señor. Por Juan el Bautista, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, el sacerdote Juan Martínez, el sacerdote Juan Mendoza, Bruno Aguilera Fuentes, que murió hace 11 meses, Josué Vanegas Verástegui, Angelito, Alex Quiroga Vilca, Alexander Vanegas Verástegui, Angelito, Roberto Calderón Oblitas, Lola Camacho de Calderón, Melitón Villegas Aguirre, Carlos Zamorano Martínez. Por ellos, para que el Señor los acoja en la vida eterna, oremos. Por Juan el Bautista, escúchanos. Acoge, Padre, las oraciones que te presentamos hoy con fe, por medio de Juan el Bautista, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi casa.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Juan Martínez, Juan Mendoza, Bruno Aguilera Fuentes, Josué Vanegas Verástegui, Alex Quiroga Vilca, Alexander Vanegas Verástegui, Roberto Calderón Oblitas, Lola Camacho de Calderón, Melitón Villegas Aguirre, Carlos Zamorano Martínez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas
en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación, en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, pedimos al Señor que nos haga anunciadores apasionados de su reino y que el haberlo conocido nos impulse a transmitir su mensaje salvador. Recibamos la bendición para nosotros y nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Alimentados y fortalecidos por el Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas, alegremente vendrás. El ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo.
Bienvenidos a una nueva catequesis. Vamos a continuar hablando sobre el credo. Esta vez vamos a hablar sobre la parte que habla sobre Jesucristo. Entonces, empecemos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús es 100% hombre, 100% humano y 100% Dios. Jesús es hombre y es Dios. Recordemos que como cristianos creemos en un Dios trino, en la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Luego, el credo sigue: que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Esta parte nos recuerda uno de los acontecimientos centrales en la historia de la salvación, la encarnación. Dios siempre ha tenido un plan de amor para cada uno de nosotros. Se autorreveló al hombre y quiso darse a conocer. Y para guiar a la humanidad se manifestó por medio de la palabra, de las escrituras, por medio de los profetas. Pero quiso manifestarse de manera definitiva, encarnándose, haciéndose presente Él mismo, tomando la condición humana. Es así que Dios, siendo Dios, se abaja y se hace hombre para nuestra salvación, para mediante nuestra misma humanidad redimirnos y engrandecernos. Entonces Jesús se hace hombre tal cual nosotros, experimenta lo que es el cansancio, lo que es el dolor, lo que es el vivir en familia, lo que es un trabajo, lo que es una traición, lo que es una amistad. Jesús se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Siendo Dios, para redimir a la humanidad, no viene desde su divinidad y su grandeza al mundo, ni escoge un palacio donde nacer. Escoge a una joven, escoge a la Virgen María, para nacer como nosotros, como los seres humanos, desde la pequeñez, para desde esa pequeñez redimirnos. Es por eso que Jesús es concebido en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Y continuemos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta parte nos demuestra el carácter histórico de la vida de Jesús. Es innegable la existencia de Jesús. Jesús existió en una época determinada de la historia de la humanidad. Y no podemos dudar de su existencia, porque hay mucha documentación, incluso no cristiana, que habla de él. Ahora, recordemos que el estilo de vida que llevó Jesús, su testimonio, su palabra y su mensaje, le trajo una consecuencia: el desprecio del mundo. Es por eso que fue condenado a morir como los criminales en la cruz. Y ahí murió y fue sepultado. El mensaje que trajo Jesús causó mucho rechazo, sobre todo en los poderosos. Y continuemos. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Esta parte del credo, que se fundamenta también en las Sagradas Escrituras, nos quiere decir que Jesús descendió al lugar donde estaban todos los muertos que existían antes de la venida de Jesús. Jesús desciende al lugar de los muertos para liberar a los justos de la esclavitud de la muerte. Jesús baja donde los muertos para liberar a los justos que esperaban en Él. Jesús es el primero en resucitar, el primero de toda la humanidad, porque como humanidad estamos llamados a seguir a nuestro Maestro resucitando. Jesús es resucitado por el Padre mediante el Espíritu Santo, y mediante su muerte y resurrección, mediante esta Pascua, destruye de una vez para siempre a la muerte. Es así que la muerte ya no tiene la última palabra. Es Jesús, es Dios el que tiene la última palabra sobre la muerte. Como cristianos, como creyentes, tenemos una esperanza, ya que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Y después de resucitar y estar con sus discípulos y encomendarles
continuar con su misión, asciende al cielo. Y continuemos con el credo. Sigue. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Como cristianos, creemos en la segunda venida de Jesús. Jesús volverá todo glorioso para llevar todo su proyecto de salvación y toda la creación a su culmen, al punto más alto. Cuando Jesús vuelva, juzgará a toda la humanidad y su criterio será el amor con que vivimos, el amor que dimos al prójimo. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo se nos narra lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga, congregará y separará a unos de otros, y dirá a unos: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. El criterio que juzgará el Señor en nosotros será el amor con que vivimos, porque recordemos que cualquier acto bueno o malo que hayamos hecho al otro, a nuestro prójimo, lo hicimos al mismo Jesús. Continuaremos en la siguiente catequesis hablando de las partes que nos faltan del credo. Nos vemos en la siguiente catequesis. A todos los que nos siguen por las redes sociales, quiero invitarlos el día de hoy a que puedan interiorizar aún más en la experiencia de la oración con Cristo. Y para eso, la Parroquia Jesús Obrero, por medio de sus redes sociales, les va a dar a lo largo de estos días momentos en los cuales vamos a poder interiorizar en la palabra de Dios, en la oración con Cristo, por medio de las vísperas. Precisamente por eso, a lo largo de la semana, vamos a tener 3 días en los cuales vamos a hacer la oración de las vísperas, para que podamos profundizar en la experiencia de ese Dios vivo y resucitado. Y vamos a tener otros 3 días en los cuales vamos a continuar haciendo la oración del rosario para profundizar en los misterios de la iglesia. Les invitamos a que cada día a las 7:30 de la noche nos puedan acompañar por medio de nuestra fanpage de Facebook y por medio de nuestro canal de YouTube, para que juntos profundicemos en la experiencia y la oración a Cristo y a la iglesia. Los esperamos.